Como les decía, vamos a ponernos rápidamente en contexto. Yo inicialmente di unas pautas o unas herramientas metodológicas acerca de cómo nos íbamos a acercar al estudio de la teología de los pactos, y luego el hermano Dani, él trató ya específicamente lo que tiene que ver el tema de la tipología, que no es otra cosa que una herramienta más hermenéutica para el estudio de esta doctrina, ¿no? Es importante que lo tengamos claro. Así que rápidamente no voy a repasar todo, pero solamente algunas diapositivas que considero que son importantes refrescar nuestra mente antes de continuar nuestro estudio. Entonces, dentro de nuestras herramientas metodológicas, recuerdan, nosotros hablamos de que había que hacer una serie de distinciones que son importantes, como digo, para acercarnos al estudio de esta materia, ¿verdad? Y no equivocarnos. Entonces, la primera distinción tiene que ver con creación y pactos. O sea, hay dos órdenes, vamos a decir, dos tipos de relación de Dios con el hombre. Una es la relación de Dios como creador-criatura, y la otra es una relación pactual, donde, como dice ahí, ¿verdad?, el acuerdo en la creación es un acuerdo de tipo natural, el acuerdo pactual es de tipo sobrenatural. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que Dios no está obligado a entrar en una relación de pacto con nadie, ¿no es cierto? Si lo hace, es simplemente como un acto de condescendencia de parte de Dios hacia el hombre. Entonces, por eso se le llama un acuerdo sobrenatural. ¿Cuáles son los beneficios en la creación? Bueno, como creador, Dios no debe recompensas a nadie. Él no tiene obligación con ninguna persona, ¿no es cierto? Sin embargo, dentro de los pactos sí pueden haber beneficios, y los hay. ¿Cuáles o cómo? Bueno, según lo que Dios haya prometido en cada pacto, ¿verdad? Entonces, ahí sí hay beneficios. ¿Y cuáles son las obligaciones en el orden de creación? Bueno, las obligaciones tienen que ver con las responsabilidades ordinarias que todo hombre le debe a Dios, pues precisamente como criatura, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, todos están bajo esa, vamos a decir, esa institucionalidad de creación, y por lo tanto le deben obediencia a Él como creador. Pero dentro de los pactos hay otras responsabilidades aparte. O sea, no solamente es que el hombre debe obedecerle a Dios en un sentido moral, vamos a decir, sino que también hay otras responsabilidades más específicas, como por ejemplo, en el caso de la iglesia, el día de hoy, los creyentes, ¿qué cosas están llamados a hacer que no está llamado a hacer el resto del mundo? Bueno, por ejemplo, el congregarse cada primer día de la semana, el participar de la cena del Señor, etcétera, etcétera. Entonces, esas son responsabilidades que extraordinarias. Voy rápido, como digo, porque es solo un repaso para ponerlos en contexto. También hablamos de la distinción entre ley natural y ley positiva. Precisamente la ley natural, como su nombre lo indica, corresponde al orden de creación del que hablamos ahorita, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta ley moral es para ¿quiénes? Es para todos. Como dice ahí, es una ley moral universal. O sea que todos los hombres, por ser criaturas de Dios, están obligados ¿a qué? A guardar esa ley. Es una ley que, como dice ahí, está escrita en la mente del hombre. O sea, todos los hombres vienen, vamos a decir, con un microchip interno llamado conciencia, que le dice al hombre lo que es bueno y lo que es malo, ¿no es cierto? Independientemente de si es creyente o no, toda persona tiene como ese conocimiento intrínseco, ¿verdad?, acerca de lo bueno y lo malo. Pero entonces está también la ley positiva, que esa ya corresponde al orden de los pactos. Ya no es al orden de creación la ley positiva, sino al orden de ¿qué? De los pactos. Y se refiere, como dice ahí, a las cosas indiferentes prescritas para un periodo, lugar y personas en particular. Estas son leyes de carácter ceremonial o civil, ¿sí? La ley moral es para ¿quiénes? Para todos.
Esa corresponde al orden de creación. Todos están obligados a guardarla. Las leyes positivas corresponden al orden de pactos. Y por lo tanto, ¿quiénes están obligados a guardarlas? Solamente la comunidad que está bajo dicho pacto. Por eso, como les decía hace un momento, la iglesia, ¿en qué pacto está? Así, rápidamente. En el pacto de gracia o en el nuevo pacto. Por lo tanto, las sanciones o las estipulaciones de ese pacto son para ¿quiénes? Exclusivamente para la iglesia del nuevo pacto. Ok. Otra distinción que hacíamos era la distinción entre la religión natural y la religión establecida. Es parecido a lo anterior, pero es un poco distinto porque, como su nombre lo indica, religión tiene que ver precisamente con un acto de adoración, ¿no es cierto? En ese sentido, mis hermanos, la religión natural, otra vez, como su nombre lo indica, tiene que ver con el orden de creación. Eso del orden de creación y el orden pactual, eso es clave, es súper importante que ustedes lo tengan en mente, porque eso es la base de todo lo que estamos hablando. Entonces, la religión natural, como les digo, tiene que ver con el orden de ¿qué? De creación. O sea, todos los hombres en todo el mundo y en todas las épocas están llamados a adorar a Dios, a acercarse a Dios. Ahora, que sepan cómo deben hacerlo, eso es otra cosa. Y entonces ahí es donde entra la religión establecida. Esa religión establecida que se le ha dado específicamente a ¿quiénes? A aquellas personas con quienes Dios ha entrado en pacto. A ellos se les ha dicho cómo es la forma que deben acercarse a Dios y adorar. ¿Se dan cuenta? Todos los hombres están llamados a adorar a Dios. Ahora, no todos los hombres saben cómo acercarse a Dios. Y otra distinción que hacíamos muy importante es la distinción de ley y evangelio. Cuando hablamos de esta distinción, tenemos que hacer dos tipos de distinción, valga la redundancia. Hay una distinción sustancial, primeramente, entre ley y evangelio, y hay una distinción histórica. ¿A qué nos referimos con sustancial? Tiene que ver con la doctrina, ¿verdad? O como un sistema de salvación. Entonces, en ese sentido, doctrinalmente o sustancialmente hablando, la ley enseña o propone una justicia ¿de qué? De obras. Haz esto y vivirás. Eso es lo que enseña la ley, ¿no es cierto? Eso es lo que enseña la ley. Pero a diferencia de la ley, ¿qué enseña y qué propone el evangelio? Una justicia ¿de qué? De fe, ¿no es cierto? Pero ahora, aparte de la ley, como dice Pablo en Romanos 3, 21, aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. Sí, porque la ley decía, haz esto y vivirás, pero ahora se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. ¿Cuál? La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todo aquel que cree. Entonces, son sistemas de salvación completamente distintos. La ley dice, haz esto y vivirás. El evangelio dice, vive y haz esto. ¿Se dan cuenta que es diferente? Muy bien. Históricamente también hay una distinción que debemos hacer. Y es que, pues sí, ciertamente, todo lo que es el Antiguo Testamento se le conoce como el tiempo ¿de qué? De la ley. ¿Por qué? Pues porque era bajo ese régimen que vivía, ¿no es cierto? Específicamente la nación de Israel, bajo el régimen de la ley. Pero viene Jesucristo y entonces ahora viene el tiempo ¿de qué? De la gracia. Sí, ya el régimen de la ley se acaba con la llegada de aquel quien le dio cumplimiento a la ley y a los profetas. Ahí se acaba el régimen de la ley y empieza un nuevo régimen. ¿Cuál? El de la gracia. Como dice también Juan, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y solamente traigo esto para hacer una aclaración, no voy a entrar en detalles, eso ya lo explicamos también.
que si bien es verdad que hay una distinción sustancial y una distinción histórica entre ley y gracia, hay que decir que la ley siempre está presente, ¿verdad? Aún en el tiempo de la gracia, como vemos ahí la línea roja que representa la ley siempre ha estado presente, aún en el tiempo de la gracia o en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y específicamente, ¿qué aspecto de la ley? El aspecto moral. El aspecto moral de la ley sigue. Ahora, déjenme decirles, también hay un aspecto ceremonial de la ley que sigue. No lo que hacía Israel bajo el antiguo pacto, pero otra vez, el hecho de congregarnos, el hecho de bautizarnos, el hecho de participar de la cena del Señor, esos son leyes de qué tipo o de qué carácter? Ceremonial. Eso no es moral, eso es ¿qué? Ceremonial. Eso es exclusivo para la iglesia, para nadie más. Por eso nadie más puede bautizarse, nadie más puede participar de la cena, etcétera, etcétera. Eso es ceremonial. Entonces, en ese sentido, que vemos que la ley, en cierta manera o en cierto aspecto, sigue vigente. Y el evangelio también, que es la línea azul. El evangelio siempre ha estado presente, aunque el tiempo de la gracia, como se dijo, empieza después de Jesucristo. Sin embargo, el evangelio siempre estuvo presente en el Antiguo Testamento. ¿Cómo? En forma de promesa. En forma de promesa. Y esto, rápidamente, nos lleva a hablar de la relación entre promesa y pactos. Promesa y pactos. Sí, mis hermanos, como le decíamos, esto aquí nosotros podemos hacer una clara distinción entre lo que es la teología dispensacional y la teología pactual. Como ya se ha dicho otras veces, la teología dispensacional básicamente lo que enseña es que Dios ha tratado diferentes veces, de diferentes formas, entrar en relación con el hombre. Y en vista, vamos a decir, yo sé que no lo enseñan así, ¿verdad? Pero es lo que es. En vista del fracaso de Dios, póngale que no sea por la culpa de Dios, pero por la culpa del hombre, en vista de ese fracaso en ese trato de Dios con el hombre, entonces Dios ha tenido que implementar otra dispensación, otra forma de trato o de relación con el hombre. Y eso es lo que ha enseñado, o lo que enseña el dispensacionalismo básicamente, ¿verdad? Ahora, a diferencia de ello, la teología pactual enseña que no, que Dios siempre ha tenido un solo plan en mente. Dios no ha tenido plan A, B o C, no, siempre ha tenido un solo plan y es el plan eterno de redención. Y por eso, hermanos, aparece ahí, en esa línea roja, la promesa de redención, que es una. La promesa es la misma. Desde Génesis 3:15, cuando se anunció, bueno, ni siquiera fue un anuncio como tal. Si ustedes ven el texto, allá ustedes van a notar que lo que hay allí son unas palabras de juicio, ¿no es cierto? Una proclamación de emancipación. Entonces, son palabras dichas, de hecho, ¿a quién? Ni siquiera fueron dichas al hombre, fueron dichas a Satanás. Sin embargo, en esa sentencia de juicio, implícitamente, ¿qué vemos? Una promesa de gracia. Una promesa de gracia. Ahora bien, si bien es una sola promesa, esa promesa se ha venido revelando progresivamente en forma de pactos. En forma de pactos. Por eso tenemos ahí, y no es tan exhaustiva esa lista que tengo ahí, pero encontramos por lo menos los más sobresalientes, ¿no? Pacto noémico, abrahámico, mosaico, davídico y el nuevo pacto. Bien, hermanos, eso fueron herramientas metodológicas que nosotros es clave que las tengamos claras. Vi algunos que estaban tomando foto muy bien, porque luego, si quieren, pueden repasarlo junto con el audio, ¿verdad? La clase, esta clase, o si pueden ir también al canal de la iglesia, ahí están las enseñanzas que ya hemos dado sobre este tema. Bien, y luego el hermano Dani nos habló acerca de la tipología. Entonces,
Como digo, no voy a entrar en muchos detalles, pero básicamente, como veíamos, la tipología es el estudio de la correspondencia analógica entre las verdades reveladas acerca de personas, acontecimientos, instituciones y otras cosas dentro del marco histórico de la revelación especial de Dios, que desde una perspectiva en retrospectiva, o sea, hacia el pasado, son de una naturaleza profética y escalonados en su significado. O sea, tipología es eso, es el estudio de todas aquellas cosas que en el pasado ocurrieron en forma de ¿qué? De tipo, aunque para ellos fueron realidades, ¿no es cierto? Por ejemplo, que Israel estuvo en el desierto y que bebió agua de una roca, eso fue literal, eso no fue de la imaginación, ¿no es cierto? Pero ahora en el Nuevo Testamento nosotros tenemos claro de qué se trataba eso, ¿no es verdad? Pablo nos lo dice. ¿Y la roca era quién? Bueno, allá no tenemos discusión. Allá tenemos el tipo, aquí tenemos ¿qué? El antitipo. Entonces, básicamente, eso es lo que, como digo, estoy resumiendo bastante. A él le tomó como 5 clases o algo así, toda la enseñanza de la tipología. Pero otra vez, estoy resumiendo a grosso modo, ¿verdad? Ese tema, que también es muy importante para el estudio de la teología pactual. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí, hermanos. Ahora, aquí sí quiero haber participación. Vamos a hablar ahora, hermanos, de pacto y reino. Ese será nuestro tema. No sé, pero quizás me tome unas 3 clases aproximadamente. No es muy extenso. Vamos a hablar de esto, hermanos, que también es importante, que también, aquí ya vamos a entrar un poquito más en materia, porque como vemos ahí, hay 2 preguntas importantes que tenemos que responder en este estudio. O sea, no solo hoy, sino en estas clases que siguen. Y es, ¿qué es un pacto? Primero. Y segundo, ¿cuál es la función de un pacto? Eso es lo que esas son las preguntas que vamos a responder en estos estudios. Así que, a manera de introducción, hermanos, y como estamos en un tiempo de escuela dominical, o sea, la escuela dominical no es una predicación donde la persona se para simplemente a exponer el texto, ¿verdad?, hasta terminar, sino que la escuela dominical es más bien interactiva, es donde la iglesia puede participar con preguntas o aportaciones. Así que quiero empezar, hermanos, abriendo el micrófono para escuchar de ustedes respuestas a estas preguntas. ¿Qué entienden ustedes por un pacto? Y pueden incluso decir o hablar de un pacto en un sentido general. No tiene que ser, vamos a decir, en el sentido del estudio que estamos haciendo. Podemos, de hecho, partir de definiciones más simples o básicas acerca de lo que es un pacto, porque eso nos va a ayudar a entender entonces lo que es un pacto en el sentido más estricto. Entonces, la participación es para ustedes. ¿Qué es un pacto, hermanos? Un acuerdo entre Dios y el pueblo. Bueno, muy bien. ¿Qué más? ¿Cómo se relaciona Dios con nosotros? Ok. Un contrato. Esa palabra es importante. Muy bien. Ahorita vamos a ver por qué. La manera que Dios ha tratado en todos los tiempos, la relación con el pueblo. Ok. Muy bien. Ok. Hay unos que la definen como una promesa con una sanción divina. Sí, hermano, estás muy, bueno, ya estás ahí mismo, ya estás donde tienes que estar. Una promesa con una sanción divina. Muy bien, eso es. ¿Algo más?
Ahora, ¿qué creen ustedes, hermanos? ¿Cuál puede ser la función de un pacto? ¿Cuál es el propósito? Como, en palabras de lo que ustedes han dicho, ¿cuál es el propósito de Dios entrar en relación con el hombre? ¿De Dios hacer un contrato o un acuerdo? ¿Verdad? ¿O de prometer algo bajo sanción? ¿Cuál es el propósito de ello? ¿Qué creen? Que haya una relación entre las dos partes. Bueno. Guianza. Ok, sí. Yo lo veo como una forma. ¿Está abierto? Sí, se escucha. Sí. Lo veo como una forma en la cual Dios provee un medio para llevar a cabo su plan de redención. Muy bien. Un medio para llevar a cabo su plan de redención. Muy bien. ¿Algo más? Restaurar. Bueno, está implícito, se puede decir. Muy bien. ¿Hasta ahí? ¿Cómo? Cumplimiento de su promesa. Muy bien. Ok. Bien, hermanos. Lo que ustedes han dicho es verdad y es totalmente válido, definitivamente. Y de hecho, es lo que vamos a tratar de hacer ahora. Vamos a tratar de alguna manera unir, ¿verdad?, las definiciones que ustedes han dado. Pero ciertamente, y como digo, empezando desde lo más sencillo, desde lo más básico, un pacto inicialmente es un acuerdo entre dos partes, ¿no es cierto? O sea, esa sería la definición más simple. Es un acuerdo entre dos partes. Pero no solamente eso. Como dijo el hermano también, un contrato, bueno, la palabra contrato le da un poco más seriedad al asunto, ¿no es cierto? Porque ustedes pueden llegar a algún acuerdo, ¿verdad? Decir con el jefe, bueno, entonces mañana nos vemos a las 8. Para eso no tienen que firmar un contrato ni nada de eso, simplemente quedar en una hora y ya, ¿cierto? Punto. O sea, no, pero es un acuerdo. Pero sí, claro, la palabra contrato le da más formalidad. No es simplemente un acuerdo, es mucho más que eso. Tiene que haber un aspecto formal dentro de ese acuerdo. Por eso la palabra contrato creo que es muy, muy válida aquí también. Como cuando se casan dos personas, bueno, un hombre y una mujer, vienen, bueno, ante la congregación, van ante el juez también. ¿Por qué? Porque ahí no es solamente un acuerdo de palabra. Bueno, lamentablemente hoy día eso es más común de lo que quisiéramos, ¿verdad? Pero cuando es un matrimonio, en realidad, es mucho más que un acuerdo de palabra. Hay un contrato que se firma, se puede decir, entre las dos partes. Y en el caso de la ceremonia religiosa, la seriedad está precisamente en que el acuerdo al cual están llegando es un acuerdo solemne, primero con Dios, oigan, no solo delante de Dios, sino es un acuerdo principalmente ¿con quién? Con Dios. Los que han estado aquí presentes ya en algunos matrimonios, algunas bodas, se habrán dado cuenta que los novios le hablan primero ¿a quién? A Dios. No a la pareja, no, a Dios. Porque su compromiso es primeramente ¿con quién? Con Dios. Eso ya le da un aspecto formal, ¿no es cierto? Al pacto que van a contraer. Después sí le hablan al cónyuge, ¿verdad? Y no solo eso, sino que después sellan el pacto, dándole más formalidad al asunto. ¿Cómo? Bueno, mediante la entrega de un símbolo, ¿verdad? Normalmente se hace mediante la entrega de anillos, en fin. Entonces, vemos, hermanos, que, como digo, en un sentido general, un pacto sí es un acuerdo
pero es un acuerdo formal, es un tipo de contrato, ¿no es cierto? En el cual, como dijo también el hermano, se establecen sanciones. Esa palabra también es importante. Se establecen sanciones para darle cumplimiento a ese contrato. Sí. Cuando ustedes firman un contrato, comprando una casa, un carro o lo que sea, o en el trabajo, en fin, hay un montón de letra pequeña que uno no lee, ¿verdad? Bueno, esas son las estipulaciones, esas son las sanciones del contrato. Que si alguna de las dos partes incumple, entonces hay una pena, ¿no? Hay un castigo, se puede decir, hay algo que soporta el peso de ese contrato o que hace que se cumpla el contrato, como digo. Entonces, eso en términos generales. Ahora, vamos a entrar un poco más desde una perspectiva bíblica. Y noten, vamos a ir de menor a mayor, vamos a ir profundizando. Si se dan cuenta, es toda una definición, pero la tengo clasificada por viñetas, por puntos, para ir desglosando poco a poco la definición. Entonces, ¿qué es un pacto? Bueno, en primer lugar, un pacto es un compromiso asegurado. ¿Sí? No solo es un compromiso, no es solo, te prometo que voy a hacer, no. Como dicen, de labios para afuera todo el mundo promete. No, es un compromiso ¿qué? Asegurado. Dos partes se comprometen entre sí. ¿Ve? Sus compromisos a menudo se resumen en declaraciones como yo me comprometo a o usted se compromete a. Pactos diferentes, por supuesto, tienen diferentes tipos de compromisos. Y los variados tipos de compromisos en estos pactos traen como resultado diferentes tipos de pactos, ¿no es cierto? Otra vez, una cosa es un trato o un pacto con la esposa, otra cosa es un contrato con un dealer, otra cosa es cualquier otro tipo de pacto. Y como dice ahí, cada pacto tiene sus compromisos y cada pacto tiene sus sanciones, ¿verdad? Ahora, en segundo lugar, deben establecerse sanciones o amenazas para garantizar el cumplimiento de los compromisos de las partes. Un pacto sin sanciones no es un pacto. No es un pacto porque no hay nada que garantice que se va a llevar a cabo, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, añade un grado de legalidad y formalidad a un simple compromiso, ¿verdad? En tercer lugar, todos los pactos, aquí, como digo, ya vamos profundizando un poco más, todos los pactos son el resultado de la propia y libre iniciativa de Dios para llevar a cabo sus propósitos y hacerle bien a la humanidad. Cuando hablamos de pactos con Dios, bueno, los pactos de hombres son bilaterales. ¿Qué quiero decir con eso? Que la verdad suelen ser de tú a tú, ¿no? De personas iguales. Bueno, hay pactos que no son tan bilaterales porque hay pactos donde una persona en cierta manera está arriba de la otra, ¿no? Ya sea por la posición, por diferentes razones. Pero suelen ser bilaterales en cierta manera. Sin embargo, vemos aquí que los pactos, bíblicamente hablando, son el resultado de la propia y libre iniciativa de Dios. ¿Quién es el que inicia el trato? Dios, no el hombre. Cuando Dios hizo a Adán y a Eva, ¿quién fue el que estableció la sanción? No fue el hombre. Bueno, el hombre no tenía condición, ¿no es cierto? No estaba en ninguna condición para tratar con Dios, se puede decir. Como se dijo hace un momento. Ellos simplemente le debían obediencia a Dios como su creador y punto. Pero que Dios de alguna manera quiso entrar o profundizar en esa relación, en un acto de condescendencia y etcétera, etcétera. Eso ya fue vamos a decir, un asunto de la libre iniciativa de Dios.
Puesto que Dios es una de las partes contrayentes en los pactos que estamos considerando, y que los pactos no son una característica natural de la relación entre el Creador y la criatura, como ya se ha dicho, todos los pactos son el resultado de la propia y libre iniciativa de Dios para llevar a cabo sus propósitos y hacerle el bien. Oigan esto. Cuando Dios entra en una relación de pacto, ¿cuál es el propósito? Como la pregunta que les hice un momento. Hace un momento les hice una pregunta. Pues llevar a cabo sus planes, ¿no? Sus propósitos, por un lado, pero específicamente, oigan lo que dice, hacerle bien a la humanidad. Hacerle bien al hombre. Cuando Dios entró en relación de pacto con Adán, escuchen esto, honestamente, ¿cuál era la intención de Dios? O sea, aunque Dios ya sabía que el hombre iba a caer, pero Dios, vamos a decir, no lo hizo para ponerle una trampa. Acuérdense que Dios no tienta a nadie ni puede ser tentado por el mal, ¿verdad? La manera de Dios actuar no es como la de Satanás. Satanás sí nos pone trampas, ¿no es cierto? Y lamentablemente muchas veces caemos. Bueno, Dios no es así. No, Dios realmente tiene la intención de hacer el bien. ¿Ve? El diluvio, algo tan desastroso como el diluvio. Eso fue algo muy bueno, pastor, pero si murió todo el mundo, excepto un hombre. Por supuesto, yo sé. La pregunta es, ¿y quiénes murieron? ¿Y por qué murieron? ¿Ve? ¿Y cuál fue la intención de Dios al traer el diluvio y todo lo que pasó? Salvar a la humanidad, precisamente. Porque ¿saben qué hubiera pasado si no hubiera venido el diluvio? Bueno, otra sería la historia. Entonces, vemos que siempre hay una intención ¿de qué? De hacer el bien. En cuarto lugar, los pactos no son opciones como lo tomas o lo dejas. O sea, cuando Dios decide entrar en una relación de pacto, el hombre no está en decir, esta vez paso, esta vez no. No hay tal cosa. Dios impone sus pactos al hombre y determina los compromisos. Punto. ¿Por qué? Porque los pactos de Dios hacia el hombre, a diferencia de los hombres, de los pactos entre hombres, son en cierta manera de carácter unilateral, o sea, unidireccional. Es de Dios hacia el hombre. Ahí nosotros no le prometemos nada a Dios. Bueno, sí asumimos algunas responsabilidades, eso sí, pero no depende de lo que nosotros digamos. En otras palabras, cuando Dios decide entrar en una relación de pacto con el hombre, Dios no le pregunta al hombre, a ver, ¿y cuáles son tus condiciones? No hay tal cosa como eso. No. Dios es quien pone las condiciones y el hombre está obligado a guardar las condiciones del pacto. Punto. Sin embargo, en este lenguaje de no negociabilidad e imposición, este lenguaje no debería imposibilitarnos de ver los pactos como una condescendencia llena de gracia y amable. Escuchen esto. Cada pacto, ese es el número 5, o el último punto, pues. Cada pacto provee bendiciones y beneficios para el hombre que de otro modo no estarían disponibles por naturaleza. ¿Sí? Por naturaleza, Dios no estaba obligado a salvar al hombre. El hombre entró en pecado. ¿Qué es lo que merecía por naturaleza? ¿Qué dice Romanos 6:23? La paga del pecado, punto, se acabó. Y Dios se hubiera podido dejar así y seguiría siendo perfectamente santo, perfectamente justo, y mandándonos a todos al infierno. Pero, por eso estamos diciendo, el hecho de que los pactos sean una imposición de parte de Dios, que sean no negociables,
Cada pacto, esto no debe imposibilitarnos de ver los pactos como una condescendencia llena de gracia de parte de Dios. Y vuelvo y repito, cada pacto provee bendiciones y beneficios para el hombre que de otro modo no estarían disponibles por naturaleza. Los pactos fomentan la comunión del hombre con Dios y su disfrute de Dios más allá de la naturaleza. Miren, mis hermanos, la razón de por qué usted y yo podemos disfrutar de una relación con el Señor, si bien no es perfecta o plena mientras estamos en esta vida, pero sí con la seguridad de que será plena cuando Cristo regrese, no se debe nada a nosotros. No fue porque nosotros le suplicamos a Dios que por favor nos aceptara para entrar en relación con Él, para tener comunión con Él. No. Es simplemente un acto de condescendencia de la libre gracia de Dios que solamente podía ser posible en forma de pacto. ¿Ve? Ok, hasta aquí, hermanos, básicamente lo que es la definición de pacto. Y voy a hacer un alto aquí para las preguntas y comentarios que tengan. Yo creo que los deben haber. Ya hablé mucho. Vi por ahí que, no sé si leíste, te hicieron una pregunta en el internet. Alguien estaba como confundido, ¿la vistes? Sí, pero no me acuerdo ahorita la verdad. Sí. Sí, porque dije, a veces no vale la pena, dije yo, si tú la ves y la analizas, porque hay preguntas que uno las puede contestar cuando la pregunta, uno mira la intención, ¿verdad? Pero hay gente que de plano está perdida, entonces yo no creo que tenga caso. Entonces digo yo, nada más analizando la pregunta, entonces es importante ver. No sé si quieras que te la lea, ¿la ves? Bueno, si la tienes ahí, sí. Bueno. ¿Es relacionado con el tema? ¿O? Sí, con lo de los pactos. Ok, ¿está bien? Bueno, está bien, entonces, porque ahorita no la estoy viendo, ya tengo hasta apagado el teléfono. Pero bueno, lo importante es que, así como que nos quede claro, porque el tema, el estudio ha sido profundo, ha sido muchos pasos, muy exhaustivo, ¿verdad? Pero hoy les mostraste que tiene una parte sencilla y práctica, ¿verdad? Que también no se vayan a confundir. Qué bonito es conocerlo todo, pero también hay algo de sencillez en lo de los pactos, ¿verdad? Y un resumen corto, como lo estuvieron haciendo hoy, me gustó, para que también no se pierdan en ese estudio de los pactos, porque también es un estudio muy serio y que tiene mucha controversia. Sí, exacto. Esa fue la idea de traer el resumen también, ¿verdad? Refrescar nuestras mentes, nuestra memoria. Yo tengo que refrescarme, hermano. Yo prediqué el libro de Romanos, pero les confieso, ya se me olvidó mucho de lo que prediqué y tengo que regresar otra vez, porque somos humanos y estamos sujetos a eso. Así que, bueno. Sí, hermana. Sí. Cuando ellos hacían un compromiso con Dios, como en un pacto, y cuando ellos decían que se comprometían, y cuando quebraban el pacto eran sancionados. Sí, es correcto. Específicamente, bueno, no sé si ya terminó. Sí, y entonces ahora cuando vemos el pacto de redención, ahí vemos que la sanción la llevó nuestro Señor Jesucristo, pero esa sanción la llevó por nosotros. Amén, amén. ¿Ven lo bonito de participar, hermanos? ¿Qué manera de resumir lo que hemos dicho hasta ahora? ¿Qué manera? Exactamente lo que dijo la hermana. Sí. En el antiguo pacto, ¿quiénes estaban obligados a guardar las sanciones del pacto?
Nosotros. Dice, ahora pues, si diereis oído mi voz y guardareis mi pacto, ¿verdad? O sea, para que Dios pudiera tener un buen trato con Israel, dependía de qué, de cómo Israel se comportaba, vamos a decir, ¿no? De si guardaba la ley y de todo lo demás. En el nuevo pacto también hay sanciones. Ahora, ¿quién las cumplió? ¿Ve? Esa es la manera de entenderlo. Muy bien, hermana. Sí, gracias por la participación. Gracias al Señor que siempre vemos muy bien iluminada a la hermana con sus preguntas y respuestas. Bueno, dice, aquí lo preguntaron esto, dice que un hermano dice que con Adán y con el pueblo de Israel fue un pacto de obras, pero entiende que con Adán fue un pacto. Ay, yo no sé por qué no lo pongo así mejor. Se me acaba. Mejor así. Sí, porque no alcanzo a leerlo todo. Sí, un pacto de obras, pero a causa de su desobediencia a Adán y del perdón que Dios soberanamente mostró, su pueblo siempre ha estado para con Dios en un pacto de gracia. Corríjame si me equivoco, pastor. Muchas gracias. Ok, ya. Esa es una pregunta muy buena también, muy acertada. Creo que es bien intencionada la pregunta también, definitivamente. Entonces, bueno, yo por la pregunta entiendo que al estudio de los pactos que él se ha sometido es al estudio de los pactos desde la perspectiva presbiteriana, en el sentido de que nuestros hermanos presbiterianos, ellos enseñan que el pacto de la gracia, el pacto de gracia, siempre ha estado vigente, vamos a decir, ¿verdad? Siempre ha estado desde Génesis. Bueno, específicamente en el pacto abrahámico, porque ustedes recordarán que a Abraham se le prometió una simiente que sería de redención, ¿no es cierto? Así mismo, una simiente que sería de bendición. Bueno, obviamente eso viene de Génesis 3:15, de hecho, ¿verdad? Pero específicamente ellos dicen que al pacto de gracia, se le dio formalidad en el pacto abrahámico, como digo, por esa promesa que se le hizo. Y entonces, desde ahí, pues, todo ha sido, vamos a decir, bajo la sombrilla de un pacto de gracia. Ok. Entonces, para eso, ¿qué tenemos que decir? Bueno, voy a volverme atrás un poco. Una gráfica que ya les enseñé es esta. ¿Qué tengo que decir? En parte ya se había respondido la pregunta, pero bueno, es que si bien la promesa de redención, esa sí ha estado presente desde el principio, desde la caída, o sea, desde Génesis 3:15, la redención siempre ha estado presente en forma de promesa, ¿verdad? No obstante, esta promesa se ha revelado en diferentes pactos, en forma de pactos. Y como se dijo hace un momento también, cada pacto es diferente en naturaleza el uno del otro, ¿sí? O sea, partiendo de ahí de los ejemplos que tenemos. El pacto noémico, una cosa es el pacto noémico, otra es el abrahámico, otra el mosaico, ¿no es cierto? Son pactos diferentes. En cada pacto se hacen promesas específicas, puntuales, ¿sí? Por ejemplo, en el pacto noémico, Dios prometió que mientras la tierra siguiera existiendo, el sol y el agua, el día y la noche, el verano, el invierno, en otras palabras, ¿qué prometió Dios en ese pacto? Preservar al hombre, preservarlo. Ahora, y eso tenía ahí, y ahora alguien podría decir, pastor, ¿y cómo se hace presente la promesa de redención en ese pacto? Estoy tratando de conectar para luego caer en el punto.
¿Qué tiene que ver la promesa de redención con el pacto noémico? Imagínense, hermanos, si no se hubiese preservado la simiente de la mujer, ¿recuerdan? Génesis 3:15, está antes de Génesis 6 y 7. Entonces, si no, ¿qué hubiera pasado si no se preservara la simiente de la mujer? Que venía a través de ¿quién? En este caso, de Noé. ¿Qué hubiera pasado? Pues se hubiera acabado el plan de redención. Y si Dios no hubiera prometido preservar al hombre como prometió, no se hubiera llevado a cabo el plan de redención. Ahora, eso fue lo que prometió en el noémico. Pero ¿qué prometió en el abrahámico? Rápidamente, 3 cosas. Estoy así porque estoy en mi punto, pero 3 cosas. Prometió una descendencia, prometió una tierra y prometió una simiente de bendición. 3 cosas, rápidamente. La simiente que venía a través de Noé, ¿con quién siguió en este caso? Pues con Abraham. Ahí vemos la preservación que se prometió allá en Noé. Pero resulta que el pacto con Abraham ya no promete preservación. Ahora promete otras cosas, ¿no es cierto? Que también van en línea con la promesa de redención. ¿Se dan cuenta? Entonces, en otras palabras, en un pacto Dios promete preservar al hombre para llevar a cabo su promesa de redención. En otro pacto Dios es más específico y le dice, de tu simiente vendrá la redención, en otras palabras. O sea, son promesas diferentes. No podemos tomar los pactos y decir que todos los pactos son parte de un pacto de redención, porque en ese caso entonces no habría diferencia entre un pacto y otro, ¿no es cierto? Todos los pactos serían lo mismo. No, hermanos. Hay una promesa de redención, eso lo tenemos claro, ¿verdad? Pero cada pacto es independiente el uno del otro. Y como dijo, o volviendo a la pregunta de la persona, es verdad, el pacto adámico, el pacto mosaico, en cierta manera son paralelos en el sentido de que fueron pactos de obras. ¿En qué sentido? En el sentido de que el cumplimiento de la promesa dependía ¿de qué? De la obediencia del hombre, ¿no es cierto? Adán le dijo, el día que comas de ese árbol ciertamente, en otras palabras, ¿en hombros de quién quedó el cumplimiento de la promesa? De Adán. Volviendo a retomar lo de Éxodo 19, si dieres oído mi voz y guardares mi pacto, ¿en hombros de quién quedó el cumplimiento de esa bendición? Del pueblo de Israel. Entonces, en ese sentido, fueron pactos de obras. Y rápidamente, y ya con esto para concluir, ¿cuál fue la intención? Por cierto, creo que esta es una pregunta que alguien también pudiera decir. Pastor, ¿y cuál fue la intención que Dios tuvo con esos pactos de obras? O sea, si Dios sabía que ningún hombre es capaz de guardar el pacto, ¿por qué Dios lo hizo? Precisamente para demostrarnos a nosotros, no para demostrarle a Él ya lo sabe, pero para demostrarnos a nosotros mismos que por las obras de la ley, ¿quién podrá ser justificado? Ninguno. Por eso hizo los pactos de obras. Para demostrarnos a nosotros, a fin de que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, como dice también Pablo en Romanos. Es por eso que él hizo pactos de obras. De hecho, más adelante en nuestro estudio, digo más adelante, quizás la otra clase o 1 o 2 clases más, vamos a hablar o hacer la distinción entre esos pactos de obras y los pactos de promesa, porque son diferentes tipos de pactos, pero eso lo vamos a ver después. Sí, hermano. Pastor, una nota pequeña. Cuando estabas mencionando el tema de condescendencia y estábamos hablando acá, algo que me ayudó mucho a entender ese concepto hay una gran diferencia, o una diferencia abismal entre Dios y la criatura, ¿sí? Correcto. Y la criatura, por sus cualidades intrínsecas, no puede acercarse a Dios. Entonces es importante esa definición o esa palabra condescendencia, porque es Dios mismo quien decide bajar o acercarse
a la criatura para entrar en un pacto con ella, porque nosotros como seres humanos no podemos hacer eso. Entonces me pareció interesante hacer esa y nota. está muy bien, hermano. Como se ha dicho otras veces, sobre todo cuando nosotros afirmamos la santidad de Dios, ¿sí? La santidad de Dios, no en el aspecto moral, que también está implícito, pero sobre todo en el aspecto más pleno de la santidad de Dios. ¿Qué creemos? ¿Qué afirmamos cuando decimos que Dios es santo? ¿Alguien recuerda? Eso ya lo vimos aquí. ¿Ah? Que Dios es completamente otro. Que Dios está muy, pero que muy por encima de todo lo demás. ¿Verdad? Dios es creador, ¿y qué es lo demás? Criaturas. Entonces, como decía el hermano Jesús, la diferencia o la distancia entre Dios y el hombre es ¿qué? Abismal. Entonces, otra vez, no podría haber una relación entre Dios y el hombre a no ser que fuera mediante un acto de condescendencia de parte de Dios. Él tuvo de alguna manera, usando términos humanos, Él tuvo que descender a nuestra condición, ¿verdad? Para poder entrar en relación con nosotros. Y ciertamente lo hizo literalmente en la persona de Jesucristo. Antes de que ores tantito, el hermano que estuvo haciendo la pregunta es un hermano de Zaragoza, España, que mandó eso. Okay. Pero yo creo que tú le explicaste bien la parte de los pactos, la teología y todo, pero realmente el texto donde nos basamos principalmente es como nosotros vemos que, a diferencia de los presbiterianos, nosotros creemos enfáticamente de que el Nuevo Testamento interpreta el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y que principalmente las doctrinas de los apóstoles son el filtro doctrinal de todas las Escrituras. Entonces, en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo nos dice que Sara y Agar eran una alegoría de los pactos, que mientras Sara estuvo estéril, el pacto de obras reinó hasta que llegó la promesa, y se refería a la promesa que era Cristo. Así que cuando viene Cristo entra en efecto el pacto de gracia. Así que no podemos decir que el pacto de gracia estuvo en el Antiguo Testamento en esa forma, sino en la forma como lo explicaste. Sí. Y la gracia, resumiendo, la gracia, acuérdense de la otra gráfica, bueno, la que está antes. El Evangelio siempre ha estado presente, porque esa es la otra. Incluso algunos presbiterianos nos critican, nos acusan de que nosotros, no sé cómo creemos que se salvaban en el Antiguo Testamento. No tenemos problema con eso. La gracia siempre ha estado presente, solo que en el Antiguo Testamento estuvo presente ¿cómo? En forma de promesa, y en el Nuevo en cumplimiento. Ahora, una cosa es que le digan a usted, ¿saben qué? Usted se va a ganar $1 millón de pesos, de dólares, lo que sea. Una cosa es que le digan a usted, pero otra cosa es que eso sea una realidad, ¿no es cierto? Porque, bueno, usted vive con la esperanza de que se lo van a dar, pero cuando ya lo tiene es otra cosa. Entonces, igual ocurre con la gracia. Una cosa es la gracia prometida, otra cosa es la gracia establecida. Amén. Oremos. Padre bueno y misericordioso, bendito Señor, gracias te damos por este tiempo de estudio. Gracias te damos, Señor, porque eres tú quien das oídos abiertos, mentes y corazones dispuestos para recibir esta palabra. Te rogamos, Señor, por tu Espíritu que nos ayude, Señor, a confiar cada vez más en ti. Al acercarnos a este estudio podamos ver la grandeza, las maravillas, Señor, de lo que tú eres y de lo que tú haces, oh Dios, para salvarnos. Gracias te damos, Señor, por este precioso tema, y te rogamos que nos ayudes a vivir también en humildad de acuerdo a ello, Señor. Te lo rogamos, oh Dios, en Jesucristo. Amén.